18 relacionado también con este texto. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lucas 12:32, también relacionado con el texto anteriormente dicho, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y 1 Corintios 1:26 al 29 dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y hoy nosotros, como iglesia, celebramos este aniversario y cumpleaños, como se acostumbra siempre a dar un abrazo y palabras de aliento, de bendición. Yo les voy a invitar a hacer un acto extraño. Póngase en pie y abrace al que está al lado. No solo haga su lugar, sino que abrace al que está al lado, bendígalo, dígale feliz cumpleaños. En la iglesia que se abraza, la iglesia que se abraza, en la iglesia que se felicita, en la iglesia que se bendice. Por lo tanto, no depende del esfuerzo humano, no con espada ni con ejército, sino
es el Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia no caerá de ninguna manera mientras el actuar de Dios se manifieste en ella. Y aquí a lo mejor es un poco extraño en lo que les voy a decir. Si el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, es de esperarse que va a actuar en nombre de Dios y para que Dios sea glorificado. Y este actuar de Dios muchas veces es de manera diferente a lo que pensamos nosotros, más que la emoción, más que el mover humano. El día de hoy se privilegia en los movimientos cristianos el actuar espectacular de Dios. Si no hay algo espectacular, Dios no está presente. Pero quiero decirles que el día de hoy también tenemos que reconocer que Dios actúa de manera espectacular cuando sana al enfermo, cuando provee el pan en la mesa, cuando expulsa el demonio actuando en las vidas. Parece más atractivo muchas veces ese mover emocional, pero hermanos amados, cuando la vida es transformada, cuando un vicioso es cambiado por el poder de Dios, ahí está el actuar de Dios. Cuando el milagro, cuando un matrimonio está a punto de dividirse y cuando son unidos por el poder de Dios, cuando Dios trae la paz al medio, ese es un milagro de Dios y es un mover del Espíritu Santo. Cuando se recupera a alguien que está destruido, es que Dios también se ha manifestado allí. Y esto muchas veces no lo consideramos, pero allí está el mover de Dios. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes se reúnen para adorarle, para glorificar su nombre, a través de la palabra, a través de la oración, a través del testimonio, a través del compañerismo cristiano. Dios se manifiesta cuando nos da valor para hablar y vivir nuestra fe, no tan solo en las cuatro paredes, sino que en las alamedas, en las calles, en el tocar las puertas, cuando nos enfrentamos a un compañero, a un colega, allá donde nadie nos ve más que el Espíritu Santo que está en nuestros corazones y nos mueve. Dios se manifiesta en su iglesia cuando los creyentes oran con fervor por alguien y Dios restaura la vida y levanta a aquel que está caído. Dios se manifiesta en su iglesia cuando se muestra empatía con el hermano, cuando no nos dividimos y cuando no nos despreciamos y nos discriminamos, cuando todos somos iguales en Cristo Jesús, cuando no hay rencor y raíz de amargura. Entonces realmente el Espíritu Santo se manifiesta en el corazón de la iglesia. Si hay raíces de amargura y si hay divisiones en la iglesia, no está la presencia del Espíritu Santo actuando como Dios quiere por su palabra. Es solamente emoción humana, carnal. El Espíritu Santo nunca divide la iglesia, une la iglesia. Los dones del Espíritu son para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento de la obra de Dios. No es para dividirnos el pueblo de Dios, es para crecer, hermanos queridos y hermanas amadas, porque el Señor de la obra es el que los invita. Perdónenme que me exalte de alguna manera o me emocione, porque esto es así. Aquel hermano y hermana que padece adversidad y nos acercamos con el kilo de azúcar, a lo mejor con la hierba, con la prenda de vestir, con el zapato, a lo mejor con aquella cosa que necesita. Aquí entonces